una cordial bienvenida a los que, aparte de los que ya se habían conectado, que nos pueden mirar en diferido. Así que esperamos que usted pueda gozarse esta mañana juntamente con nosotros. Queremos hablar bajo el título Estoy persuadido. Hay ocasiones en que podemos nosotros estar persuadidos de algo o convencidos. Como que le diga que si usted tiene vehículo y usted maneja, o aunque no tenga vehículo, pero si es chofer de alguna institución, usted está persuadido, usted está convencido, usted sabe de que si llega a una esquina y hay un semáforo y este está en color rojo y usted aún así sigue avanzando, pues se atiene a las consecuencias de que pueda ser multado, o que si los días que de acuerdo al número de placa no podemos circular dentro del gran área metropolitana, pues estamos persuadidos o convencidos o sabidos de que entonces, pues si un inspector de policía de tránsito nos detiene, nos van a hacer pues una multa, porque no está permitido, y no podemos llegar a decir es que no lo sabía, porque todo el que conduce tiene que saberlo. Por eso hay ocasiones en que estamos convencidos de ciertas cosas. Yo creo que usted está convencido esta mañana de que después de que salga aquí, de este sitio, usted va a ir a almorzar. Pero puede ser que haya alguno que esté convencido que no va a ir a almorzar porque está en pleno ayuno toda esta semana. Ni un amén escucho, ni por la cámara. El apóstol Pablo está declarando aquí una palabra de fe cuando habla ahí en el capítulo 1, versículo 6, y él dice, estando persuadido, convencido de esto. Ahora, había algo de lo que él estaba convencido, porque él dice de esto, no habla de muchas cosas, está hablando de una cosa en específica. Pero la Biblia o en la Escritura nos encontramos personas que estuvieron seguras de una declaración que realizaron en cierta ocasión. Hay declaraciones que en algún momento podemos realizar, de lo cual estamos convencidos de que esas cosas van a ser de esa manera. Y en la Biblia nos encontramos algunas declaraciones que vamos a ir a mirar algunas de ellas para darnos cuenta de que hay ocasiones donde alguna persona y aún Dios soltó una declaración sobre una u otra persona donde él estaba seguro por ciertas razones. Cuando uno puede declarar una palabra de alguien o testificar de alguien, es porque está convencido de que uno lo conoce. Vuelva a ver al que tiene al lado suyo y ¿usted qué diría? Es una persona buena, honrada, no roba, es una persona que nunca me va a hacer daño. Está convencido, vuélvalo a ver, está convencido de que esa persona tiene esas cualidades. Porque en el camino a veces nos llevamos grandes sorpresas. No es el que se acerca a usted y le pone la mano encima y le hace ahí la pantomima y, como dicen, le pasa la brocha. No es eso. Porque puede haber personas que le hagan eso, mas sin embargo no es verdad. La Biblia enseña que Jesús comía con 12 y uno de esos lo vendió. Entonces, de 12 personas que estén cerca suya, hay una que lo va a vender. Tiene que estar persuadido y convencido de eso. Una lo va a vender. Y si hay 24, 2. Y si hay 36, 3. Y así siga sumando. ¿De cuántos miembros se compone su familia? Aún en la familia alguien lo puede vender. Nunca lo han vendido. Usted está persuadido que toda su familia son santos, 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 y que no harían daño a nadie. ¿O tiene algunas dudas? O más bien está persuadido que
En mi familia hay algunos que son unos Judas completos. Bueno, al final no son sorpresas. En el camino nosotros nos llevamos sorpresas, pero Pablo estaba hablando aquí de una iglesia, no de una persona, de una iglesia. Una iglesia donde él está convencido de aquella gente. Ahora, más adelante vamos a ver, no es de todas las iglesias. Porque lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses no se lo dice a la iglesia de los Gálatas. Lo que Pablo le dice a la iglesia de Filipenses no se lo dice a la iglesia de Corinto. ¿Eso es qué significa? Que la iglesia de Filipenses tenía unas cualidades especiales como las debe tener usted. Pero la iglesia de los Gálatas no. La iglesia de los Gálatas tenía otras cualidades muy diferentes. Pero vamos a recordar o vamos a ir a leer algunas cosas, hermano, porque cuando él declara, estando persuadido de esto, es una palabra que es de fe, pero también es porque él ha visto, porque él conoce a las personas, porque sabe su proceder, porque sabe cómo se conducen, porque sabe cómo hablan, porque conoce muchas características de esta iglesia y él puede expresarse de esa manera acerca de ellos. Pero repito, no así de los Gálatas. Más adelante vamos a ver lo que él declara acerca de los Gálatas. Ahora, vamos a recordar lo que una mujer, la Biblia habla que era una mujer hermosa, soltó una expresión a un hombre que era rey sin haber llegado al trono. Entonces quiero que usted busque conmigo Primera de Samuel, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 25, por favor. Primer libro de Samuel, capítulo 25. Donde vamos a leer lo que dice la escritura allí. Capítulo 25, leemos algunos pasajes para poder interpretar mejor lo que aquí ocurre. Donde, vuelvo a repetir, una mujer suelta una palabra de fe hacia una persona. Si lo conocía bien, no lo sé. Si ya se había encontrado con él en alguna ocasión, creo que no. Pero sí encuentro algo maravilloso que ella declara. Dice capítulo 25, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en su casa en Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Y aconteció que estaba esquilando sus ovejas en Carmel. Y aquel varón se llamaba Nabal. ¿Sabe lo que significa este nombre? Dice que ese nombre significa insensato. Ese nombre significa creer que lo sabe todo. Usted se puede encontrar personas en la vida que a veces ellos creen que se lo saben todo. No hay nada que enseñarles, todo lo saben. Usted los escucha hablando y todo lo conocen, todo lo saben. Y este nombre o este hombre con ese nombre precisamente significa eso, insensato, que se cree saberlo todo. Y dice, y aquel varón se llamaba Nabal y su mujer Abigail. ¿Hay alguien acá que se llame Abigail? Ni los hombres. Su hija. ¿Sabe lo que significa el nombre? Alegría de padre, o mi padre es alegría, es lo que significa este nombre. Y qué mujer esta. Declaramos de palabras sobre su niña, porque dice, era aquella mujer de buen entendimiento
y de hermosa, así como usted, hermana. Pero el hombre era duro, así como su esposo. No, digo, perdón. No, como su esposo, no. Pero usted es, perdón, como aquella mujer de buen entendimiento, una mujer sabia. Y no solamente sabia, sino de hermosa apariencia, no internamente. Aquí no está hablando internamente, de hermosa apariencia, así como la suya. Y era el linaje de Caleb. Aquí ocurre una situación. David estaba huyendo de Saúl. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Entonces envió David 10 jóvenes y le dijo: subid a Carmel e id a Nabal y saludarle en mi nombre y decirle, vea las palabras que le lanza o que le envía, y decirle así: sea paz a ti, paz a tu familia y paz a todo cuanto tienes. He sabido que tienes esquiladores. Ahora tus pastores han estado con nosotros, no les tratamos mal, ni les faltó nada en todo el tiempo que han estado en Carmel. Pregunta a tus criados si ellos te lo van a decir. Hallen por tanto estos jóvenes gracia en tus ojos, porque hemos venido en buen día. Te ruego que des lo que tuvieres a mano a tus siervos y a tu hijo David. Qué manera de poder dirigirse a aquel hombre. El hombre tenía, así como usted que maneja todo eso. Si el hombre manejaba el dinero, el hombre tenía posesión. Ahí dice que el hombre tenía sus cosas porque tenía una hacienda y era muy rico. Tenía buen billete en el banco como usted y como usted también. Y entonces David estaba huyendo. David necesitaba apoyo, necesitaba ayuda. Lo que ocurre es que David no estaba persuadido, no estaba convencido posiblemente. Y si lo estuvo en algún momento por mandarle a pedir algo, se equivocó. Como muchos de nosotros que en ocasiones nos podemos equivocar pensando en que alguien es muy bella gente y al final nos damos cuenta que no era cierto. Pero David le envía a decir que hallen gracia a estos jóvenes. Hemos venido a ti en buen día. Ahí habla de buen día. Marque esa palabra día, porque después, cuando volvamos a Filipenses, vamos a ver esta palabra día. Entonces dice: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron. Los muchachos eran educados. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que le he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y los jóvenes que había enviado David se volvieron por su camino y vinieron y dijeron a David todas estas palabras. Entonces David dijo a sus hombres: ahora quiero darle una recomendación. Lo que no debemos hacer es lo que David quiso hacer. Lo primero sí, pero lo segundo no debemos hacerlo, porque mire lo que dice David cuando se da cuenta de esto. No le quisieron ayudar. El hombre era un agarrado, era un tacaño, no como usted, porque usted sabe sembrar, porque usted es mano suelta, porque usted siempre sabe dar. Pero aquel hombre era un agarrado, no le gustaba dar.
Y entonces David le dijo a sus hombres: cíñase cada uno su espada. Y se ciñó cada uno su espada, y también David se ciñó su espada. Y subieron tras David como 400 hombres, y dejaron 200 con el bagaje. Pero uno de los criados sabe que iba a hacer David. Iba a ir a exterminar a Nabal, a ese hombre insensato, ese hombre que pensaba que todo lo sabía, lo iba a ir a exterminar. Pero uno de los criados dio aviso a Abigail, mujer de Nabal, diciendo: y aquí David envió mensajeros del desierto que saludasen a nuestro amo, y él los ha herido. Ya los ofendió, los dañó, no los trató bien. Y aquellos hombres han sido muy buenos con nosotros y nunca nos trataron mal, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos cuando estábamos en el campo. Muro fueron para nosotros de día y de noche todos los días que hemos estado con ellos apacentando las ovejas. Ahora pues reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra vuestro amo y contra toda su casa, pues él es un hombre tan perverso que no hay quien pueda hablarle. Por más que le dijeran, el hombre no entendía. La mujer se da cuenta, le llegan a decir, así que le dice: van a exterminar tu casa y posiblemente usted está entre la lista. Ahora pues, verso 17, reflexiona y ve qué has de hacer. Pero la mujer era de buen entendimiento, la mujer era sabia. La mujer tenía capacidad, no como su marido, su esposo, sino ella tenía una gran capacidad, así como ustedes, esposas. Y Abigail, porque el mal está resuelto, pues el hombre, verso 18, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 50 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en asnos, y dijo a sus criados: id delante de mí y yo seguiré luego. Y nada declaró ¿a quién? A su marido, porque decirle al marido era complicarse la vida. A veces decirle al marido es mejor no hacerlo. Así que aprendamos, hay veces que no hay que decirle todo al marido. Cuidado, saca una doctrina rara que después dicen que yo dije cuando no dije. Verso 20, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres venían frente a ella, y ella le salió al encuentro. Y David había dicho: ciertamente en vano he guardado todo lo que éste tiene en el desierto, sin que nada le haya faltado de todo cuanto es suyo, y él me ha devuelto. ¿Qué dice David que le devolvió? Mal por bien. En la vida, hermano, usted se va a encontrar eso, pero no hay que hacerlas de David. Verso 22, y así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada. Mire lo que está declarando él: así haga Dios a los enemigos de David, y aún les añada que de aquí a mañana, de todo lo que fuera suyo, no he de dejar con vida ni un varón. El hombre estaba decidido. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó y se echó a sus pies y dijo: Señor mío. David no era rey, había sido ungido, pero todavía no había sido colocado en el reino de Israel. Todavía Saúl era el rey. Pero ella reconoce y le dice: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Mi querido hermano y hermana, hay mujeres sabias, pero hay mujeres que no lo son. Pero usted es una de esas mujeres sensatas, sabias, prudentes y de buen entendimiento.
Y esta Abigail era de ellas, así como usted. No haga caso ahora, mi señor, de este hombre perverso de Nabal. Está hablando de su propio marido. Ella reconocía que su maridito era su marido, sí, pero hasta ahí las palabras. Porque conforme a su nombre, mire lo que está diciendo. Conforme a su nombre, ¿qué dice? ¿Lo está leyendo conmigo? Conforme a su nombre, así es. ¿Quién? Él se llama Nabal, y la insensatez está. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ay, hermano, escuchar a una señora que se hable de uno así. Posiblemente ella ya había tratado con él muchos años. Pero ella estaba persuadida, estoy persuadido, se llama el título. Ella estaba persuadida de que su esposito era como muchos hombres que hay, que son como un balín. Pero gracias a Dios por los maridos que hay en esta congregación, porque no son igual a Nabal. Usted es mano suelta, usted es como Abraham, que le dice a la señora: ahí está la chequera, coja la tarjeta y compre lo que quiera. Qué bendición. Y los maridos que se gastan. ¿O usted está persuadida que su marido no es así? Bueno, verso 26. Ahora pues, mi Señor mío, reconoce una autoridad. Vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti. La mujer le está soltando una palabra a aquel hombre y le está diciendo: mira, David, la insensatez de este hombre no tiene comparación. Pero vive Jehová, vive tu alma, que te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Le está soltando una palabra en contra de su propio marido. Y ahora, verso 27, porque voy llegando donde quiero hacer énfasis. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor se ha dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa. ¿Cuál ofensa si ella no había hecho nada? Ella no había hecho absolutamente nada. ¿Cuál era la ofensa que había que perdonarle? Pero la señora está declarando: es que soy parte de mi familia, es que yo soy la esposa y mi querido maridito es insensato. El hombre no da pero nada de nada. Él piensa que solo él es egoísta. Pero perdona, le dice él. Mira, hermano, qué bueno que hayan mujeres como Abigail. Qué bueno es que haya mujeres que sepan ser guiadas por el Espíritu Santo y que cuando haya que venir a pedir perdón tengan la capacidad y la autoridad dada por Dios y la revelación para poder hacerlo. Pero cuando el orgullo como Nadal se le mete a la gente, no saben reconocer las cosas y entonces no están persuadidos de nada, no son sensatos y no hacen esas cosas. Pero esta mujer estaba persuadida que su marido se había equivocado, que su marido estaba haciendo mal, y ella toma aquello para ella misma diciendo: soy parte de eso. David, perdóname. Verso 28 dije: pues Jehová hará, verso sí, y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor.
Mire la palabra, yo no sé si lo conocía o no lo conocía, pero ella lanza una palabra, estaba convencida, estaba persuadida con aquello, o tuvo una palabra de revelación para soltar aquella palabra sobre aquel hombre que aún no había sido establecido como rey. Pero ella le dice, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días, aunque alguien se haya levantado. Aquí verso 29, aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo, la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que viven delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como en medio de la palma de una onda. Se lo voy a leer de otra manera, donde este versículo está diciendo, y si alguien te persigue y trata de matarte, tu vida está unida a los que viven conforme a la voluntad del Señor tu Dios. Él destruirá a tus enemigos y los arrojará lejos con la facilidad con que se arrojan una piedra con la onda. La mujer está soltando una palabra de fe, está convencida de que Dios estaba con aquel hombre, no importa la circunstancia, pero Dios estaba con él, Dios estaba guardando, Dios lo estaba guiando, y aunque muchas manos se levantaran contra él, Dios siempre lo iba a proteger en todo momento. Aunque haya manos que se levanten contra ti, Dios siempre extenderá su mano para guardarte, para cubrirte y para protegerte. Porque siempre el enemigo vendrá. Pero tenemos que estar persuadidos, convencidos de que Dios será nuestro escudo en todo tiempo, mi querido hermano y hermana. Que no importa lo que se levante, que no importa lo que diga el enemigo, que no importa lo que ocurra, Dios siempre levantará bandera y tú serás más que vencedor en el nombre poderoso de Jesucristo, para seguir hacia adelante sin que nadie te pueda hacer frente, como está escrito en su palabra. La palabra de Dios dice, verso 5, capítulo 1, libro de Josué, donde él dice, nadie te podrá hacer frente. Dicho de otra manera, se van a poner en el camino, se van a colocar allí, van a tratar, pero nadie. Porque él dice, como estuve con mi siervo Moisés, estaré contigo. Esa palabra para ti, como Dios estuvo con los antepasados, está contigo también para llevarte hacia adelante. Por eso ella estaba persuadida y convencida de que algo iba a pasar con aquel hombre. No era el rey, aunque había sido ungido. Ella no lo conocía. Ella no sabía que él iba a ser el nuevo rey de Israel. Pero esta mujer, entendida, tiene una revelación y está persuadida cuando viene a declarar aquella palabra, porque esa palabra que ella está declarando se hace realidad, hermano, se hace vida. Ahora, cuando alguien viene y está persuadido de algo, entonces tiene seguridad. Usted tiene seguridad del que está al lado suyo es una gran persona. Vuélvalo a ver. Él o ella es una gran persona. Y usted está convencida, hermana, que su esposo no es como Nabal, sino que es un hombre que es una bendición. En una ocasión Dios declaró una palabra acerca de un hombre. Ahora, cuando Dios viene y declara una palabra, mi amado hermano, es porque al Señor no se le esconde nada. Él conoce todas las cosas. Y qué bonito que es que Dios pueda declarar o decir una palabra de nosotros, hermano. Qué bueno es cuando alguien le suelta una palabra y entonces usted entiende de que es Dios el que le está hablando allí de alguna manera y eso le bendice.
Solo le cuento algo muy por encima. Estuve el día lunes, sí, lunes creo que fue, en una parte de Santana donde ahí hay que tener plata para vivir. Solo para ingresar, viera lo que cuesta. Pero me encontré, diría que un ángel, una señora de que comenzó a contarme su vida y se le venían las lágrimas a ella. Casi me pongo a llorar junto a ella. Y diría que es como una persona como Abigail, pero en un momento determinado soltó una palabra que me movió. Porque ella se me quedó viendo, porque yo la escuchaba todo. Fui a reparar un aparato, pero me quedé escuchándola. Y repito, yo decía, me dio vergüenza sacar el pañuelo para dárselo porque las lagrimitas le bajaban. Pero con sus lágrimas en su mejilla me dijo, usted es un ángel y Dios me lo envió. Qué bonito cuando le dicen a uno esas palabras, ¿no? Y no es porque usted esté pensando en ir a hacer algo. Y al final, mi esposa es testiga porque un día me escribió hasta otra señora, otra, que fue la que me recomendó. Pero lo que quiero decirle es, Dios testifica porque está persuadido, porque conoce. Pero también a veces Dios usa a la gente para decirte cosas a ti sin que te conozcan. Esta señora al final, cuando me despedí, me ofreció que fuera, si quería, todos los días. Y me dijo, mire, no le digo que se quede a vivir aquí, porque yo sé que usted tiene dónde vivir. Pero si no, me hizo así, si no, ahí arriba le hubiera dado un cuarto para que usted viva aquí. Se lo contó a mi esposa para que no se ponga celosa. Pues un ángel, una señora como de 80 y resto de años, viuda, vive solita, con mucho dinero, pero vive solita. Y bueno, en algún momento le contaré algunas cosas que ella habló, pero voy aquí y Dios declaró en 2 ocasiones, por lo menos que voy a mencionar, unas palabras de un par de hombres donde él estaba persuadido, convencido de ellos. En el libro de Job, capítulo 1, verso 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aquí nadie está declarando, simplemente el escritor está diciendo que había un hombre, y no dice sus hijos, no dice su familia, no dice sus siervos, dice había un hombre, no dice su señora. Cuando vamos al verso 7, dice, y dijo Jehová a Satanás, o verso 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar. Yo no sé cuándo pasó por aquí por Alajuelita, pero él anda por ahí de vez en cuando. Verso 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios, el Creador, está lanzando una palabra porque está convencido, persuadido, sabía quién era Job. No dijo eso de sus hijos, no dijo eso de los vecinos, no habló de los demás, habló de Job.
Y por eso le hace aquella pregunta: ¿no lo has considerado? No hay otro como él. Qué lindo es que la esposa le diga a usted: no hay otro como usted. O que uno le diga a la señora: no hay otra como usted. Que le pueda decir a mi mamá: no hay otra mamá como usted. Pero hay veces que no le sale a veces a la persona en poder decir eso, porque no está convencida de que no haya otro. Posiblemente cree que sí hay otro y mejor. Como que está esperando que Dios se lo lleve para no mandárselo, para ver si llega el otro, que es mejor. Usted está esperando que llegue el reemplazo, no. No le está orando a Dios para que Dios se lleve el que está ahí, porque ese ya cansa. Yo espero que mi esposa no esté orando para decirle al Señor: llévatelo, llévatelo. Ya estoy. Hace 8 días escuché una palabra de mi hija que me sorprendió, o de una de mis hijas, pero no se la voy a contar. Pero Dios está convencido de aquel hombre que era uno que era perfecto, recto y temeroso y apartado. Mire las cualidades que tenía este hombre: perfecto, recto, temeroso y apartado del mal. Apartado del mal. El hombre no se juntaba ahí con los que no debía juntarse. No, él no andaba ahí poniendo atención a lo que no le traía bendición. Él no estaba haciendo injusticias con nadie. Por eso Dios habla de él, testifica, porque Dios estaba convencido. Y como el tiempo se me va, entonces vamos a Mateo capítulo 3, si usted lo tiene a bien, y si no, yo se lo puedo leer, porque aquí en Mateo capítulo 3 también Dios está convencido. Y algunos dirían: bueno, pero es que es muy fácil porque Dios habla, o el Padre habla acerca del Hijo. Sin embargo, en el libro de Job no era el Hijo, pero Dios estaba persuadido de aquello. Mateo capítulo 3 verso 17, y dice: y una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Estaba convencido de eso. Mire, los padres a veces no estamos persuadidos, algunos quizás, o tal vez si todos, de que nuestros hijos son una gran bendición. Yo no sé si para usted lo serán, y puede decir: mis hijos son una gran bendición. Pero quiero decirle, pero los hijos deben ser una bendición, no porque yo lo declare, no porque yo lo diga, sino porque ellos con sus hechos lo son, no porque yo los esté amarrando en fe. Porque a veces lo estamos diciendo, pero no es cierto. Los hechos lo demuestran, son totalmente lo contrario. Me siento orgulloso de mis hijos. ¿Y qué son sus hijos? Yo tengo que estar persuadido de que eso es así por el testimonio y el ejemplo de ellos. No es simplemente por decirlo. Cuando Pablo viene y dice: estando persuadido de esto, no lo está diciendo en fe. Lo está diciendo porque él conocía la iglesia de Filipenses, porque él conocía a los hermanos, porque sabía cómo hablaban, porque sabía lo que hacían, porque entendía cómo se entregaban a Dios y al servicio de la obra. No lo está hablando simplemente en fe. Los voy a atar en fe, atemos a nuestra gente en fe, pero estamos hablando de estar persuadido. Y este verso 6 del capítulo 1 de Filipenses está hablando de realidades. Por eso vuelva conmigo a Filipenses. Ahora, yo no estoy diciendo que no tenemos que caminar en fe. Claro que sí. Tenemos que caminar en fe. Y tenemos que declarar y llamar las cosas que no son como si fuesen. Pero cuando el apóstol Pablo está declarando esto, estando persuadido de esto,
es porque Él los conocía, porque Él convivía con ellos, porque Él los escuchaba hablar, la manera de hablar de ellos, la forma en cómo se relacionaban, cómo se trataban. Él los conocía, entonces Él puede declarar esa palabra. Estando persuadido, Él estaba convencido, estaba seguro que no es porque alguien vino a conversar con Él y a decirle: viera qué hermanos, más bella gente. Jesús dijo: por el fruto seremos conocidos, hermano. Por el fruto. Ahora, siempre hay que tener cuidado con esto, porque usted debe conocer a la gente y yo tengo que conocerla, yo y usted. No es por lo que otros me digan, es porque yo los voy a conocer, su manera de hablar, su forma de comportarse, porque puede ocurrir de que alguien diga lo que no es. Pero cuando usted conoce a su esposo, cuando usted conoce a su esposa, aunque alguien aparezca y le diga ahí: viera su doña, andaba ahí con dos. Usted sabe que simplemente es un chisme, porque le tienen envidia, porque andaba con dos, pero con dos dedos malos, porque no pudo firmar. ¿Usted pensó que era qué? No, yo me quedé pensando: dos qué. Pero Él está declarando eso. No fue porque alguien vino a contarle, como ocurre en ocasiones que alguien viene a contar y a decir cosas que no son ciertas. Pero a Pablo nadie le llegó a decir nada. Lo estaba declarando porque miraba todo a su alrededor, conocía a la gente de aquella iglesia. Por eso dije, no es que a todas las iglesias le está declarando exactamente lo mismo esa palabra, pero a la iglesia de Filipenses sí se la está declarando. El que comenzó en vosotros la buena obra, que ese Dios, la perfeccionará. Mire al que está al lado suyo. ¿Usted está convencido que Dios perfeccionará la obra del que está al lado suyo hasta el día de Cristo Jesús? Eso tiene que ver, para poder yo decir que estoy convencido, que estoy seguro, tengo que ver el expediente de cómo se comporta, de cómo habla. No aquí, en todo lado, cómo habla, cómo le habla a sus padres en la casa, cómo se relaciona con las demás personas. Si es una persona que es chismosa, hasta luego. Si es una persona que dice la verdad siempre, perfecto. Si es una persona que siempre busca la justicia, excelente. Tengo que estar convencido de ese tipo de cosas. Si es una persona que busca de Dios, si es una persona que usted los ve que siempre están metidos en la oración, que les gusta la oración, que no aprenden pretextos. Entonces, una persona que busca de Dios, que se le ve la necesidad. Porque cuando Él dice a ellos: el que comenzó en ustedes la buena obra, ese mismo la perfeccionará, es porque los conocía. Tenía que ver con el testimonio, con la conducta, la manera de hablar, la forma de conducirse. Y entonces logró declarar aquella palabra. Él no lo estaba haciendo para simpatizar con los filipenses, para simpatizar con aquella iglesia. No lo estaba haciendo con ella. No era que tenía favoritismos, como hay veces que hay personas que creen. Es que lo dice porque es una argolla. Es porque es su argolla. Con ellos y con esos o con esas son privilegios. Él no tenía privilegios cuando estaba soltando aquella palabra. Algunos toman esta palabra o este pasaje de que Dios va a terminar la obra que Él comenzó en cada uno de una manera muy simple, independientemente de lo que vivan o estén haciendo. Y eso no es cierto.
Dios no va a terminar la obra en las personas si ellas viven como a ella les da la regalada. Así es simple. Cuando Él está declarando eso, es porque pasa eso. Y se lo voy a comprobar. Capítulo 4, verso 11, el libro de Gálatas, mire lo que le dicen. Él no le dice lo mismo a los Gálatas. A los Gálatas les declara una palabra muy diferente en el verso 11, capítulo 4, porque dice lo siguiente: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho. Perdón, el 11, leí el 12. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano. O sea, que estaba, Él los conocía. Él decía: ay, muchachos, ay, Gálatas, ustedes piensan, ustedes hablan, ustedes dicen, ustedes creen, pero su conducta, su forma de hablar, su testimonio es totalmente lo contrario. Pareciera que no han aprendido nada. Mire el verso 9, porque dice: mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Por eso les declara: me temo que haya trabajado en vano con ustedes. Que no sea en vano, hermano, lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. En vez de estar confiado, persuadido que ellos iban a terminar bien, Él estaba más bien temiendo. En lugar de una obra terminada, habla de una labor en vano, desperdiciada. Lástima el tiempo que desperdicié posiblemente. Porque no hubo crecimiento, no hubo madurez. Porque ¿de qué sirvieron los años? ¿De qué sirvió la visitación? ¿De qué sirvió el que fuese tanto y les enseñara tanto si no aprendieron nada? Puede ser, mi amado hermano, que nosotros podamos estar años en una congregación o en varias, o tengamos eso de andar como el sapo de brinco en brinco aquí y allá y en el otro lado, a ver a dónde me hablan lo bonito y lo que yo quiero, y a ver a dónde me dicen lo que yo necesito solamente y no lo que Dios quiere operar y hacer. Porque hay veces que Dios habla, mi amado hermano, y Dios habla y la gente dice que son los hombres los que están hablando. Porque no hemos conocido a Dios y no lo entendemos. Entonces, pero toda la palabra que venga de Dios, yo la tengo que recibir aunque no me guste. Y usted también. Y si usted no la recibe, entonces cuando ponemos eso, es que me están tirando piedras, es que lo están diciendo por mí, es que seguro conocen mi vida. Déjese eso, porque eso lo hace Satanás para meterle las cosas ahí adentro. Tengo que estar persuadido y convencido que Dios siempre me va a hablar desde este lugar, y en cualquier lugar donde yo esté, Dios me va a hablar, y yo tengo que aceptar la palabra que Él me da. No voy a poner a decirme, es que a veces sí, a veces no, porque entonces no estoy convencido que siempre Dios, desde este lugar, o ahí en su casa, o ahí donde el trabajo, o ahí en la calle donde alguien le habla, Dios le va a hablar. Pero tengo que estar seguro, porque si no estoy perdido. Cuando empezamos a hacer conjeturas de que no, es que no. Una de nuestras hijas nos testificó hace un tiempo. Y Dios usó una fórmula especial. Alguien llegó y oró por ella. Y todo lo que le dijo, ella sabía que Dios se la estaba diciendo, porque Dios le estaba diciendo: voy a hacer esto contigo
has pasado por allí, pero yo nunca te he abandonado. Pero a veces Dios hace eso, y lo ha hecho con usted y conmigo en algunas diferentes oportunidades. Pero también Dios sigue hablando, mi querido hermano, y tengo que estar convencido de eso. Por eso el apóstol vio el fruto de aquellos creyentes y por eso estaba seguro de que podría continuar de ese modo. Y cuando digo esto es porque vea que no es por fe. Verso 7, porque voy terminando. Verso 7, como me es justo sentir esto de vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Mire dónde los tenía, en el corazón. Dice, y en mis prisiones. El apóstol fue preso durante mucho tiempo, y en la defensa y confirmación del evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Versículo 13, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Pero Pablo le habla a aquella iglesia porque los conoce y porque sabe de que Dios los va a perfeccionar. Y cierro con esto, aún en el verso 6, donde dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta el día de Jesucristo, mi querido hermano. Eso es cuando el Señor nos llame a su presencia, como ya ha llamado a algunos de nuestros hermanos. Estamos viviendo el día del Señor. O sea, vivimos en el día de la gracia. Es el día del Señor. No estamos viviendo en el Antiguo Testamento. No hemos llegado al milenio para decir que estamos viviendo el día del milenio. Tampoco estamos viviendo en esa eternidad que habla allí después del milenio. Estamos viviendo en el día de la gracia o el día de Cristo Jesús. Por eso el apóstol está declarando y está diciendo aquí que Él va a seguir llevando esa perfección hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir cuando Él nos levante o cuando nos llame, cuando llegue el momento de cerrar nuestros ojitos y que el Señor pueda operar allí de una manera especial. Usted y yo podemos ser como los filipenses, que Dios mismo pueda testificar o que los demás puedan testificar de nosotros, como lo hizo Dios con Job, para que Dios complete la obra final siempre. Y el apóstol da un consejo y yo se lo leo a usted, porque a pesar de que él estaba persuadido y convencido de ello, aún en el verso 2, capítulo 2, verso 12 y versículo 13, él termina recalcando algo, porque el apóstol Pedro en una de sus cartas dice, yo sé que ustedes saben esto, pero es necesario que lo vuelva a recordar. En el verso 12 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis, vea la palabra que le suelta ahí, como siempre, no dice de vez en cuando, como siempre habéis. ¿Qué dice su Biblia? Vuelvo a leerlo, capítulo 2, verso 12, porque cierro aquí. Por tanto, amados míos, como siempre habéis. ¿No tiene la Biblia, hermano? Entonces ayúdeme, por favor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, así como usted, no como en mi presencia. Hay gente que obedece cuando la persona está presente. Hay hijos que obedecen cuando el papá está presente porque saben que se enoja, o que la mamá. Pero cuando ellos están presentes, hacen como los ratones cuando el gato no está. Fiesta, ¿verdad? Porque aquí dice, sino más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Eso es como cuando alguien dice, es que cuando no está el pastor hay que ponerle atención a ver si no llego yo.
Más bien es cuando hay que llegar más. Porque aquí está hablando y está declarando, habéis obedecido, no como en mi presencia solamente. Verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y ahí sigue dando una lista de cosas que son para nosotros, todo sin murmuraciones, sin andar hablando mal de nadie, para que seáis, verso 15, irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin, en medio de una generación, es el tiempo que estamos viviendo, una generación maligna y perversa, en la cual resplandecen ustedes como luminares en el mundo, porque usted es diferente a todo el mundo, hermano. Y debemos resplandecer con nuestras acciones y nuestros hechos, y el Señor terminará su obra en nosotros. Incline su cabeza y démosle gracias a Dios. Y dígale al Señor, aleluya. Dígale a Dios, Señor, yo quisiera escuchar y estar persuadido de que lo que vivo o mi manera de conducirme es la correcta. La gente me conoce y no importa si alguien dice o no dice, pero yo, Dios, quiero ser aceptado por ti en todo tiempo, y no es esperar lo que alguien diga de mí, porque a veces tal vez no dicen nada bueno, pero lo que necesitamos es ser aprobados por ti, Señor. Lo que necesitamos precisamente es eso, que nosotros estemos persuadidos y convencidos de que la manera en que estamos avanzando es la correcta, de acuerdo a tu palabra, y que podamos ser como esa iglesia de Filipenses, cuando ahí declara y dice que ellos habían obedecido. Tu palabra me enseña, Dios, que engañoso es el corazón más que todas las cosas, y que quién lo conocerá, mas tú escudriñas todo, aún lo profundo. El profeta Jeremías lo escribe, y por eso, Dios, entendemos y sabemos, nosotros mismos en nuestra propia persona sabemos cómo nos conducimos, cómo hablamos, qué decimos. ¿Cuál es nuestro comportamiento? No en un solo lugar, sino en todo sitio. Pero sí queremos y entendemos que un día la obra se empezó en nosotros y por eso estamos acá. Un día empezaste la obra en mis hermanos, en mis hermanas, en aquellos que me están viendo a través de la pantalla, Señor. Tú empezaste una obra en ellos, una buena obra. Pero yo deseo que los que están acá, como los que están ahí, Señor, tu obra se sigue perfeccionando. Pero quizás no conozco a muchos y no puedo declarar lo que dijo el apóstol Pablo, estando persuadido. Yo quiero eso, Dios, deseo eso. Pero quizás no esté persuadido porque no conozco a todo mundo, Dios. Porque no sé cómo se conducen en los momentos allí donde nadie los ve, pero tú sí los estás mirando. Pero queremos, como iglesia, como todos formamos parte de un solo cuerpo, queremos que sigas perfeccionando la obra en nosotros, Señor.